Hola, buenas tardes mis amigos, mis hermanos. Un día más, otro martes más que el Señor nos permite reunirnos para hablar un poquito de la palabra del Señor, para gozarnos, para deleitarnos, dándole gracias a Dios por un día más de vida, por nuestra familia, por nuestros familiares, amigos, hermanos, por todos aquellos que todavía están sirviéndole al Señor, y los que no le han servido, para que pedirle al Señor para que le sirvan al Señor, porque yo pienso que en la vida lo más importante de todo es saber que hay un Dios en los cielos que desea que le sirvamos en espíritu y en verdad, porque a Él le agrada que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Él. Es algo hermoso para Él, me imagino, porque simple y sencillamente uno como humano, cuando tu hijo viene a ti, mira papá, simplemente mi hijo hace días, antier, anduvo en las tiendas y ya compró ropita para su trabajo y viene y me la enseña. Y mira, me costó barata, me costó esto, me dio gusto que me esté enseñando sus cosas, que quiera platicar conmigo, que quiera compartir conmigo. Y se me hizo bonito. Y me puse a pensar y a meditar cuánto más le gustará a Dios cuando venimos a Él a decirle: Padre, solamente tú eres grande, solamente tú eres maravilloso. Padre, vengo delante de tu presencia a adorarte, porque tu palabra dice, Señor, que yo solamente he sido hecho para ser un adorador. Aunque verdaderamente el ser humano hemos sido para ser adoradores. Dios nos ha hecho para ser sus adoradores, pero verdaderamente no somos adoradores de Dios. Muchas de las veces somos más adoradores de las cosas terrenales que de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque simple y sencillamente sé cómo es la vida y miro cómo es la vida, y verdaderamente necesitamos día con día pedirle al Señor en su misericordia que nos haga adoradores de Él. Y muchas de las veces decimos, pero yo decía cuando oía esa palabra, ¿cómo puedo ser adorador del Señor? Si yo pensaba que solamente cantándole cánticos y adorándole era la mejor forma de adorarle. Claro que es una de las formas de adorarle al Señor, cuando le cantamos, cuando le exaltamos, cuando venimos delante de su presencia, adorarle, decirle: Señor, solo tú eres bueno, solo tú eres santo, solo tú eres maravilloso. Pero especialmente yo pensaba que en los cantos. Pero ¿qué va a pasar con aquel que no puede cantar, que no sabe cantar? ¿Cómo le va a adorar? Pero Él es adorado por cada uno de nosotros cuando hacemos su voluntad. Cuando decimos que somos cristianos y hacemos su voluntad. Porque hay mucha gente que decimos que somos cristianos, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios tal y como está escrita en la palabra del Señor. Y es ahí donde necesitamos verdaderamente ponernos las pilas, como digo frecuentemente, ponernos las pilas y echar de ver dónde es que nosotros verdaderamente no estamos haciendo lo correcto, no estamos siendo esos adoradores que Dios ha querido en la vida de cada uno de nosotros, especialmente en aquellos que le hemos entregado el corazón al Señor Jesucristo. Y no solamente que se lo hemos entregado, sino que vivimos y tratamos de vivir una vida en Cristo. Porque es fácil decir soy cristiano de nombre, pero hacer todo lo que yo quiero, todo lo que me conviene, hablar como hablaba anteriormente, y hacer todas aquellas cosas que son verdaderamente una tragedia, algo feo delante del Señor. Porque Él verdaderamente aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado y no quiere que sus hijos estemos en pecado constantemente. Verdaderamente todos pecamos, todos hacemos cosas que no debemos de hacer, pero no permanecer en el pecado es lo que a Él le agrada, que no permanezcamos en el pecado. Dice la palabra del Señor que el rey David era conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Y yo me pongo a meditar y a pensar: Señor, pero ¿cómo que era conforme a tu corazón? Pero pecó. Pero dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, porque era una persona que cuando echaba de ver que hacía mal, se arrepentía rápido se ponía en las manos del Señor y pedía perdón, lloraba delante del Señor y se arrepentía de verdad. Pero es ahí donde nosotros verdaderamente tenemos que entender cuál es el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y no estar pecando, porque Él aborrece el pecado. Verdaderamente no aborrece el pecado, aborrece al pecador. Muchas de las veces oímos personas que dicen: no, pues Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira. ¿Dónde dice en la Biblia eso?
No dice la Biblia eso de que él aborrece al pecado y ama al pecador. No, mentira. Porque en Salmo 5:5, si usted lee, dice la palabra del Señor que... Es más, vamos al Salmo 5:5 y le compruebo con lo que le estoy diciendo. Porque Dios no ama al pecado, ni tampoco ama al pecador, sino que simple y sencillamente Dios aborrece al pecado y también al pecador. Dice Salmo 5:5, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿A quién se refiere? A Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí no está diciendo la palabra del Señor de que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, no. Esas son palabras que muchas de las veces nosotros, al oír a algún predicador, se nos quedan grabadas y muy fácil las decimos y no están ni siquiera en la palabra del Señor. No es cierto que Dios ama al pecado, aborrece al pecado y ama al pecador. Claro que no. Dios aborrece al pecador también como al pecado. Y Dios no quiere, dice, no mirarán tus ojos al pecador. Una vez más se lo leo, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es todo pecado, toda malicia, todo aquello que es aborrecido de parte de Dios, que Dios no le agrada. Y cuando nosotros hacemos pecado, cuando nosotros planeamos pecar, planeamos hacer algo, estamos haciendo iniquidad. Dice que Él aborrece al que hace iniquidad y no lo mirarán delante de sus ojos. Dice el versículo siguiente: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. A todo aquel hombre mentiroso, dice, y que habla mentira, dice, y sanguinario abominará Jehová. O sea, Jehová lo desechará, Jehová lo sacará de su mente. Por eso es de que nosotros, cuando venimos a predicar la palabra, lo más importante para los predicadores es de que nosotros le digamos a la gente que aborrezca del pecado, que tenemos que ser aborrecedores del pecado. Si nosotros decimos que estamos convertidos al Señor, y si verdaderamente lo estamos, el pecado que amábamos antes, ahora lo debemos de aborrecer. Si nosotros amábamos la mentira, ahora debemos de aborrecer la mentira. Si amábamos a hacer iniquidad, ahora debemos de aborrecer hacer iniquidad. De decir malas palabras, ahora debemos de aborrecer decir malas palabras. De todo aquello que nosotros amábamos cuando decíamos que no conocíamos al Señor, antes de recibir al Señor en nuestro corazón, nosotros tenemos ahora que convertirnos en aborrecedores de aquello que Dios aborrece. Porque dice la palabra que si nosotros tenemos que andar como Él anduvo, Él aborrecía el pecado, Él despreciaba el pecado, y por lo tanto nosotros también tenemos que aborrecer y tenemos que despreciar el pecado para verdaderamente andar como Él anduvo. Por eso es de que la palabra del Señor nos enseña que Él no ama al pecador, lo aborrece. Si tú que me estás escuchando eres pecador y eres un pecador empedernido, que no te importa hacer las cosas malas, no te importa maldecir, no te importa golpear a tu esposa, a tus hijos, robar, hacer cualquier cosa que tú sabes que es pecado, dice la Biblia que Dios te aborrece. Él te aborrece y no quiere que estés ahí en el pecado. Pero también dice la palabra del Señor que Él es el que puede lavar tus manchas, puede lavar tus pecados. Con su sangre preciosa, mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él puede lavar todos tus pecados. Pero de ahí en adelante, cuando Él lava nuestros pecados, tiene que haber ese cambio en la vida de cada uno de nosotros. Si verdaderamente hemos recibido al Señor Jesucristo, necesitamos verdaderamente ir quitando todo aquello y poner en nuestra mente este versículo que acabo de leerles, que es Salmo 5:5, donde dice, donde verdaderamente saca a relucir que es mentira, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso es mentira, eso no es cierto. Sabemos que San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha amado
dice que ha venido a perdonar nuestros pecados. De tal manera amó dice, de tal manera amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Él aborrece al pecado y al pecador, pero dice que envió a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Pero no solamente es recibirlo, sino tratar cada día de caminar en sus caminos, de hacer su voluntad, de meternos en las cosas de Dios, de leer la Biblia, de escudriñar la palabra y de día con día, con la misma palabra, irnos ministrando, irnos dando cuenta qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que Dios aborrece. Por eso es de que en este día nosotros sabemos que el Señor tiene cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es de que a hoy traigo una pequeña enseñanza por ahí en Primera de Pedro, vamos a ir primero a Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8, que dice así la palabra del Señor. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice la palabra del Señor, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición, para heredar bendición. Para eso hemos sido llamados, para heredar bendición. ¿De qué forma es que hemos sido llamados para heredar bendición? Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros sabemos que hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque cuando hemos recibido al Señor, Dios ha empezado a trabajar en nuestras vidas, y al ir trabajando Él en nuestras vidas, Él nos ha hecho el llamado para dejar las cosas del mundo, para dejar y aborrecer el pecado, aborrecer la maldad, dejar la iniquidad y tratar día con día de ser diferente, de no seguir en las mismas cosas antiguas, sino que día con día, ahora dice que seamos amables unos con otros, que seamos amigables. ¿Qué es lo que pasa? En estos tiempos la gente siempre está en pleito, especialmente ahora de cuando empezó la pandemia. Muchos matrimonios se han divorciado. Mucha gente que ahora está conviviendo más, están en pleitos, están en desacuerdo. Ahora era el día, ahora más bien son los tiempos cuando nosotros debemos de buscar más el estar en comunión con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con todos aquellos que aman al Señor, que buscan la presencia del Señor, y estar en acuerdo y no estar en desacuerdo de que tú sabes más, de que tú sabes menos, y estar en pleito. Dice, no, seamos amigables unos con otros, tratar de llevárnosla bien, tratar de vivir un evangelio verdadero, al mirar que el Espíritu de Dios nos hace sentir de que la venida del Señor Jesucristo se acerca a pasos agigantados. Y nosotros, mirando que la venida del Señor se acerca, debemos de tener un cambio en nuestra vida, debemos de cambiar, debemos de prepararnos, no por el bien del vecino, no por el bien de tu esposa o de tu esposo, de tu amigo, de tu vecino, por el bien tuyo, por el bien propio de cada uno de nosotros. Debemos de hacer las cosas que agradan al Señor, no porque nosotros al hacer este cambio nos van a aplaudir o nos van a decir, no, porque nos conviene, porque este cambio es verdaderamente bueno en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es de que el cambio tiene que surgir a través de la palabra del Señor. Dice que para recibir bendición. ¿Cuándo recibimos la bendición? Nosotros recibimos bendición desde el momento cuando hemos recibido al Señor Jesucristo. La bendición del Padre siempre está con nosotros. La bendición de Dios y promesa de Dios que no nos faltará el pan de cada día, que aunque pase lo que pase, Él estará con nosotros. Él tiene la promesa que Él nos acompañará, que Él estará con nosotros. Pero también dice la palabra que el que se acerca a Él crea que existe, crea que hay, porque muchas de las veces la gente
mentalmente se acerca a Dios, pero luego empieza a pensar, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que si le oro al Señor, el Señor me escucha? Entonces ya estás teniendo desconfianza, ya no estás seguro de que Dios existe. Pero cuando tú vengas al Señor, ten esa seguridad de que Dios te va a escuchar, de que Dios está ahí a tu lado, de que al tú entregarle tu corazón al Señor y tú como el árbol que es plantado, empiezas a dar esos frutos de arrepentimiento, frutos de benignidad, de paz, de gozo. Unos frutos que verdaderamente el Señor va a venir y va a mirar en ti y va a decir que verdaderamente eres hijo de Él. Porque dice la palabra del Señor que todo árbol que no dé buen fruto, dice, el hacha ya está al tronco. Y todo árbol, dice el apóstol Juan, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Entonces nosotros, al reconocer a nuestro Señor como Señor y Salvador, nosotros tenemos que dar ese fruto que Dios está demandando en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra forma, empezando, nuestra forma de ser tiene que ser otra, tiene que cambiar. Ya no podemos seguir siendo los mismos, porque la palabra del Señor nos enseña que debe haber ese cambio en la vida de cada uno de nosotros. Dice el versículo siguiente, el 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, fíjese nomás, el que quiere amar la vida y mirar días buenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El que quiere amar la vida, si tú amas la vida y quieres vivir muchos años y quieres sentirte gozoso, dice el siguiente versículo, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, días preciosos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Miren nomás qué consejo de la palabra. Dice que si verdaderamente usted y yo deseamos ver días buenos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Refrenar nuestra lengua. Refrenar nuestra lengua. Tener cuidado qué es lo que hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la vida y la muerte en la lengua. Dice la Biblia que con nuestra lengua o podemos dar vida o podemos dar muerte. Es ahí donde nosotros, si verdaderamente nos importa ver días buenos, días futuros, mire, los días pasados, olvidémonos de los días pasados. Hayan sido malos, hayan sido buenos, olvidémonos de esos días. Pero dice la Biblia, si nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en la palabra, los que deseamos servir a un Dios vivo y verdadero, no un Dios de imaginación, un Dios que se mueve en la vida del cristiano, dice que refrenemos nuestra lengua. Si verdaderamente nos importa ver días buenos, ¿por qué dice que refrenemos nuestra lengua? Yo recuerdo que mi madre y mi padre siempre decían, especialmente mi madre, decía que nosotros, dice, no podemos hablar de prostitutas y ladrones, teniendo mujeres y hombres varones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de prostitutas, nos burlamos de que el vecino tiene una mujer o tiene una hija que ¡ay! Se va con todos. Empezamos a criticar, nuestra lengua, miren nomás lo que sucede, la palabra es verdadera. Nuestra lengua está haciendo lo que la Biblia dice, que refrenemos nuestra lengua, pero no lo estamos haciendo. Dice que nosotros no debemos de hablar de aún de las cosas que estamos mirando, de las cosas que están a la vista. Dice, hey, ¿quieres tener días buenos? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener días agradables? Guacha, mira tu lengua, mira tu lengua. No hables de nadie, porque muchas de las veces hay un dicho que dice, no escupas para arriba porque en la cara te va a caer. Y lo que les decía anteriormente, que siempre mi madre decía, de que no hablar de prostitutas y ladrones, porque cuando se habla de la prostituta y tienes hijas, ¿qué va a pasar? Nunca sabes lo que va a pasar, porque tú mismo con tu lengua estás maldiciendo lo que te rodea, tus hijos, tu familia, lo tuyo, lo que Dios te ha regalado, tan solo por tener una lengua de víbora, una lengua filosa, una lengua venenosa. ¿Por qué? Porque no puedes calmar tu lengua, porque tu lengua está rápida a decir blasfemia, porque tu lengua está rápida a decir el chisme, porque tu lengua está dispuesta a lastimar a quien sea. No te importa que sea tu propia familia, tu propia mamá, tu propia hermana, quien sea. Por eso dice la Biblia
que el que quiera tener días bendecidos, días preciosos, refrene su lengua. Y al refrenar su lengua, usted, si tiene hijas, no va a traerles maldición, porque cuando usted está hablando de alguien y tiene hijas, le puede venir eso a usted, porque usted está sembrando. Y la Biblia es bien clara que todo lo que sembremos en este mundo, en esta tierra, todo lo que se siembra tiene cosecha. Y dice, tampoco, y si tienes hijos, tampoco hables de ladrones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos también pueden hacer cosas las cuales son incorrectas, porque nosotros a nuestros hijos no los estamos cuidando 24 horas. Nuestros hijos los aconsejamos y con nuestra misma vida y con nuestro mismo testimonio les instruimos. Pero ¿qué si yo soy un ladrón y quiero que mi hijo no sea un ladrón? Él va a ser un ladrón porque yo le estoy enseñando a ser ladrón. Pero si yo soy un agente decente, si yo soy un agente que él puede mirar y desear ser como su padre, porque para nuestros hijos siempre vamos a ser sus héroes. Ellos siempre van a querer ser como su padre. Y las mujeres van a querer ser como sus madres. Entonces nosotros, si refrenamos nuestra lengua, si le ponemos freno a nuestra lengua, dice que vamos a mirar días agradables, días preciosos, días hermosos. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. ¿Por qué dice que del mal? Porque cuando maldecimos es mal. Porque cuando blasfemamos es mal. Cuando hablamos de alguien es mal. Cuando alguien está hablando de un homosexual o de una lesbiana, está hablando, pero no sabe que en su casa tiene familia, tiene varón, tiene hembras, que puede venir esa maldición sobre él porque se está burlando. Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Preocúpese de no caer. Si se está creyendo que está tan firme, cuídese de no caer, porque primero cae un hablador que un cojo, dicen por ahí un dicho. Así es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que agarrar la Biblia y verdaderamente hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros somos las personas que vamos a dar vida con nuestra lengua o vamos a dar muerte. Por eso es de que la palabra del Señor es fuerte muchas de las veces, pero es la que nos ayuda a entender, la que nos ayuda a tener ese cambio en la vida nuestra. Porque no importa que la gente no conozca al Señor, si estas personas empiezan a hablar de sus vecinos y no conocen del Señor, ni le han entregado su corazón al Señor Jesucristo, en cuanto se empiezan a burlar del vecino y luego les viene para atrás lo que ellos están burlando de quien se están burlando, en su familia sucede. Y cuántas cosas han pasado y hemos mirado, simple y sencillamente por no refrenar la lengua. El libro de Santiago dice que con nuestra lengua, dice que la lengua es como una lumbre, y esa lumbre dice que es capaz de incendiar un fuego, dice, y aún de incendiarse ella misma y quemarse en el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque nosotros al no tener cuidado con nuestra lengua, nosotros mismos estamos echándonos al fuego directamente, porque la Biblia es bien clara y dice, si quieres tener días agradables, quieres tener días preciosos, amas la vida. El que ama la vida desea que sus hijos estén bien, que sus hijos no les falte nada, que sus hijos sean honestos, que sus hijos sean lo máximo, que sean un agrado para cada uno de nosotros, porque deseamos la vida, deseamos tener vida para disfrutar nuestros nietos, para disfrutar nuestros bisnietos, para disfrutar todos los regalos, las bendiciones que Dios ha prometido y nos ha dado, porque el primer versículo es lo que dice, aleluya, dice el 9 dice, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredes bendición. Que fuiste llamado para que heredes bendición. Si hemos sido llamados para heredar bendición, es el primer paso. Entonces, no volver mal por mal, ni maldición por maldición. Oh, fulanito habló de mí, pues ahí le voy para atrás.
Y sábete que el mismo chismoso que te dijo lo que dijo fulanito, ese mismo chismoso va a ir a llevar el mismo chisme de lo que dijo el otro. Así es de que tenemos que refrenar nuestra lengua, tenemos que tener cuidado qué clase de hijos de Dios somos, porque Dios dice que no tiene hijos mentirosos, no tiene hijos blasfemos, Dios no tiene hijos odiosos, sino que tiene hijos a quien Él ama. El Señor Jesucristo, cuando una vez que estaba, cuando se apareció Moisés, Elías, que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así nosotros deberíamos de buscar ser complacientes a nuestro Dios. Que nuestro Dios esté complacido con nosotros. Que diga: ese es mi hijo. Se calla cuando lo ofenden. Cuando lo maldicen, bendice. Eso es lo que es ser cristiano. Eso es lo que es dejar de pecar. Bendecir al que te maldice y orar por el que te maldice. Y todo aquel que habla mal de ti, tenemos que orar y bendecirlo y no volver mal por mal. Porque es ahí donde nosotros vamos a fundar, vamos a tratar de hacer días agradables en el futuro. Por eso dice el versículo que si verdaderamente nos importa vivir días, tener vida en abundancia, tener vida bonita, dice el 10, porque el que quiera amar la vida, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Dice el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Dígame, una persona que no refrena su lengua, ¿podrá tener paz? ¿Podrá seguir la paz? Porque cuando no refrena su lengua, se va a emproblemar. Tarde que temprano va a mirar los frutos de lo que su lengua habló. Porque muchas de las veces la gente habla y hace y dice: no, a mí no me pasa nada. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Déjame decirte que todo lo que siembras tarde que temprano va a resultar. Vas a cosechar. Por eso es de que si nosotros queremos ver días de vida, días agradables, tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que tener cuidado cómo pensamos y cómo es que nos dirigimos con las personas que no conocen de Dios. Cómo es que los juzgamos cuando nosotros tenemos familia. Déjame decirte que nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que refrenar nuestra lengua, y no solamente nuestra lengua, sino también nuestros pensamientos. Porque el enemigo, cuando no usas la lengua, pero primeramente te tira los dardos a la mente, los malos pensamientos, para que luego tú los saques por la lengua y lo hables. Y después de que sacas todas esas cosas con la lengua, el mismo enemigo te acusa, el mismo enemigo te hace sentir mal. ¿Para qué hice esto? ¿Para qué dije esto? Por eso que la Biblia es algo hermoso, algo bello, y dice que debemos de refrenar nuestra lengua si queremos ver días agradables, si queremos ver días preciosos, y dice que para no hacer ningún mal, sino que todo lo contrario, hacer lo que le agrada al Señor. Dice el versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero, miren nomás que hay un pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mira, los justos, dice que el Señor, sus oídos están atentos. Ay, Señor, yo oro y oro y oro y oro para que mi hijo cambie, para que mi hija cambie, pero mi hija no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Te has puesto a pensar si eres justo delante del Señor? ¿Te has puesto a pensar qué es la vida que estás viviendo delante del Señor como para que tus oraciones sean escuchadas? Dice otra vez el 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si verdaderamente somos justos, dice que nuestro Señor está sus oídos abiertos y están atentos a la oración nuestra. Pero cuando miramos que no hay cambio en las peticiones que tenemos que escudriñarnos, como dice el apóstol Pablo, que nos escudriñemos a nosotros mismos, a ver si verdaderamente permanecemos en la fe. Y si permanecemos todavía en la fe,
tiene que haber frutos y tiene que haber evidencias de que verdaderamente somos hijos de Dios y no solamente mentalmente. Quizá mucha gente dice soy cristiano porque un día confesó con su boca al Señor, pero vive una vida desagradable delante de los ojos del Señor, y por eso es de que las peticiones y las oraciones y aún los ayunos de nada les sirven, porque no estás haciendo lo justo delante del Señor. Porque la Biblia es bien clara y la Biblia corta para allá y corta para acá. Por eso es de que si nosotros verdaderamente, dice el 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero aquí está el contraste de lo contrario. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Contra aquellos que hacen mal, dice, el rostro del Señor está contra. Ahorita yo estoy de frente contigo, así, me estás mirando. Si yo me doy vuelta a contra tuya, solamente me vas a mirar la espalda. Y todo lo que tú digas y todo lo que tú hables no lo voy a poder oír, o no voy a poder mirar ni siquiera cuando muevas tus labios. Así como yo también no me vas a mirar si estoy dado vuelta. Así también el Señor dice que la espalda de Él está ante aquellos que hacen el mal. ¿Y por qué yo le oro al Señor y el Señor no me sana? ¿Y por qué yo le oro al Señor y el Señor no me oye? ¿Verdaderamente estamos en la fe? ¿Verdaderamente debemos de escudriñarnos y mirar si verdaderamente estamos siendo agradables a los ojos del Señor? En todo lo que nos rodea, en todo lo que hacemos, muchas de las veces no estamos haciendo lo que le agrada al Señor, y por eso no miramos la mano de Dios haciendo la obra en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra familia, porque verdaderamente nosotros no estamos haciendo lo que le agrada al Señor. Dice el siguiente versículo, el 13. Bueno, voy a leer completamente el 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice el 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te podrá hacer daño? ¿Quién te podrá hacer mal? Dice, si nosotros o vosotros seguís el bien. Si nosotros seguimos el bien, dice, ¿quién nos podrá hacer daño? Nadie nos podrá hacer daño, porque si estamos haciendo el bien, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que sus oídos de papá están abiertos a las oraciones del justo. Y todo aquel que es justo hace el bien, hace lo correcto, hace lo agradable a los ojos del Señor, hace lo que realmente a papá Dios le gusta. Y dice, ¿quién estará en contra de él? ¿Quién vendrá